Muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora al canal de YouTube del Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario de Colombia. Asimismo, me permito agradecer esta invitación que me han dispensado por la oportunidad que me brindan de disertar acerca de un tema del cual he venido trabajando hasta hace poco. Es el dolo y sus implicaciones en el derecho disciplinario. A partir de la Constitución de 91, Colombia ha transitado entre tres códigos disciplinarios: la Ley 200 de 1995, la Ley 734 del 2002 y el Código General Disciplinario. En los tres, a su manera, ha estado incluida la figura del dolo. Yo quiero de entrada decir que mi intervención va a estar circunscrita al ambiente jurídico de la Ley 734, no sin que desde el Código General Disciplinario y al final de la intervención podamos hacer una reflexión en torno a la figura del dolo, que entre otras cosas ya viene definida en el Código General Disciplinario en su artículo 28. La funcionalidad del dolo en el derecho disciplinario, en la Ley 734, funciona a través del principio de integración normativa que está establecido en el artículo 21 del Código Disciplinario Único, y en el que dice que el derecho disciplinario puede echar mano de sus áreas o de los derechos que le son aledaños, particularmente el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, para dotar de contenido sus instituciones jurídicas, particularmente el dolo y la culpa. El dolo, que es el dolo directo de primer grado, que es el que se toma del artículo 22 de la ley penal, es el que aparentemente se aplica en derecho disciplinario. A mí me gustaría dejar de entrada la tesis de trabajo, la hipótesis, y es que no son completamente coincidentes el dolo en materia disciplinaria y materia penal. Hay unos elementos que lo hacen distinto, y en razón de que hay una distinción entre la configuración del dolo en materia penal y en materia disciplinaria, hay unos elementos prácticos que nos permiten evidenciar esa circunstancia. Y es un problema práctico, y es el siguiente: el operador disciplinario, a la hora de intentar endilgar una sanción a título de dolo, muchas veces prefiere hacerla a título de culpa gravísima, presentando una especie de huida de la figura del dolo que puede degenerarse en una desuetud. ¿Por qué se presenta este problema práctico? ¿Por qué identifico yo que se presenta este problema práctico? Porque no existe una determinación propia del dolo en materia disciplinaria, y encuentra que esa figura traída mutatis mutandi del derecho penal no le sirve para efectos funcionales al derecho disciplinario. Por tanto, el operador disciplinario, teniendo esa insatisfacción conceptual, si se quiere, del dolo y su funcionalidad en el derecho disciplinario, lo que va a hacer es optar por, a título de culpa gravísima, sancionar al sujeto investigado, aunque se han podido llenar los requisitos perfectamente del dolo, obteniendo, y también es uno tal vez de los errores estructurales de la ley 734, obteniendo sancionatoriamente el mismo resultado, porque punitivamente es lo mismo falta gravísima a título de dolo que la falta gravísima a título de culpa gravísima. La culpabilidad en materia disciplinaria proscribe cualquier forma de responsabilidad objetiva. Para ello ha configurado una responsabilidad subjetiva a partir de dos elementos o dos modalidades: el dolo y culpa. Los dos elementos son sustraídos por vía de la remisión del artículo 21 de la ley 734, mutatis mutandi, al derecho disciplinario. Pero el principio de culpabilidad, a mi entender, tiene una vocación al interior del derecho disciplinario, y es precisamente la de eliminar cualquier atisbo de responsabilidad objetiva. Y esto lo hereda de la Ley 200 de 1995, donde la funcionalidad o operatividad del principio de culpabilidad cumple esa misma función. El quid del asunto de mi intervención, creo yo, que inicia con la sentencia C-155 del 2002, porque podemos predicar de que el desarrollo del derecho disciplinario en sede de la Ley 200 de 1995 fue más bien tenue, lento, y el esplendor del derecho disciplinario podemos empezar a predicarlo a partir de la entrada en vigencia de la Ley 734 del 2002. Entonces, en la sentencia C-150 del 2002, que es una sentencia que estudia la constitucionalidad de la 734, hay una disposición textual que me permitiré leer, que creo yo que golpea de plano y de inicio en el plexo solar de la independencia del derecho disciplinario.
es aquella que dice que el alcance del dolo y la culpa estarán acorde al contenido o a lo contenido material en el derecho penal. Sin lugar a dudas, yo creo que esto atendía a que en ese momento había una tesis generalizada, y era que había una dependencia fuerte del derecho disciplinario al derecho penal. Prácticamente eran padre e hijo, pero no solamente padre e hijo en una relación armónica, sino de hijo único, es decir, prácticamente forzosa. Y que las instituciones que usara el derecho disciplinario del derecho penal tenía que hacerlo en estricta forma, como también se trataba en el derecho penal. Esta circunstancia, que creo que se empieza a pensar o que se empieza a trabajar desde esta sentencia, creo yo que resultan nocivas para la independencia del derecho disciplinario como tal y también para la operatividad del mismo, porque creo yo que ha traído como consecuencia esa indeterminación, insatisfacción, si se quiere, conceptual de lo que debe entenderse como dolo. La estructura entonces de la culpabilidad en materia disciplinaria, como ya lo he dicho, está supeditada a una responsabilidad subjetiva. Diferente sucede en el derecho penal, donde también cabe la responsabilidad objetiva y que se administra desde tipos penales. Como la textura del articulado de la ley 734 es de numerus apertus y la de la ley penal es la de tipos, eso hace que el dolo esté incluido ya en los tipos. Pero para efectos de la ley 734, es decir, donde la textura es abierta, es de numerus apertus, le toca al operador disciplinario establecer entre los deberes que le eran exigibles al funcionario cuál desatendió y cuáles son esas razones. Esta situación que agrava literalmente el escrutinio que debe hacer el operador disciplinario también tiene consecuencias en la estructura o en la forma de inclusión de las instituciones jurídicas, particularmente el dolo en el derecho disciplinario. Complica la situación y se la complica particularmente al operador disciplinario. Analizado desde el esquema delictivo penal, el derecho disciplinario, sin lugar a dudas, debe ser catalogado como causalista, ya que tiene acumulados las dos modalidades de responsabilidad subjetiva en la categoría dogmática de culpabilidad, situación que en el derecho penal es distinta, pues en el derecho penal se acumulan en sede de tipicidad. Tradicionalmente el dolo en materia penal está configurado de dos elementos: un elemento volitivo, un elemento de voluntad, y un elemento cognitivo, de conocimiento. Ese elemento cognitivo en materia penal actual, el derecho penal contemporáneo, está en crisis. Y está en crisis porque muchos autores dicen que es un psicologismo anclado al naturalismo y que evidentemente la teoría penal se ha empeñado en desarrollarse a partir del normativismo. Entre otras cosas, porque el derecho penal y particularmente el elemento volitivo no ha dado cuenta de la verdadera configuración de un elemento como doloso. Y esta crisis del elemento volitivo en el derecho penal también ha hecho mella en el derecho disciplinario, a tal punto de decir, y esta es básicamente el esquema que propongo del dolo, que los elementos constitutivos del dolo en el derecho disciplinario ambos son cognitivos, ambos son conocimientos. Entonces, en el derecho disciplinario el dolo se configura de dos elementos, ambos cognitivos. Uno, el conocimiento del hecho, y dos, el conocimiento de la exigencia del deber. Resumimos, entonces, el dolo, o para que se obtenga la configuración del dolo, vamos a tener que se dé el conocimiento potencial de la situación típica aprendida y adicional de esto, el entendimiento de que se actúa sujeto a unos deberes. Si se cumplen estos dos requisitos, que son los de esencia y existencia del dolo en materia disciplinaria, inevitablemente vamos a tener que endilgarle al investigado el título de dolo en el fallo sancionatorio. Circunstancia distinta, que a pesar de que está en crisis no ha sido derrotado los dos elementos configurativos del dolo en materia penal, el aspecto volitivo y el aspecto cognitivo. Si bien el derecho disciplinario ha tomado su explicación a partir de la crisis del elemento volitivo, no podemos predicar completamente de que en el derecho penal ya existe una erradicación del elemento volitivo como aspecto que configura la responsabilidad a título doloso en el derecho penal.
Otra de las formas de diferenciar las instituciones al interior del derecho penal, al interior del derecho disciplinario, es a través del estudio de la figura del deber funcional, que está muy bien descrita en la sentencia C948 del 2002. El deber funcional es el argumento fundacional del derecho disciplinario, es el que da cuenta de su coherencia, de sus fines y de sus propósitos. Y si a bien se tiene, y a riesgo de tener que escoger un bien jurídico tutelado al interior del derecho disciplinario, no podemos decir otro que el deber funcional. Y como el deber funcional es para el derecho disciplinario todo, no necesariamente también es para el derecho penal. El derecho penal tiene otros bienes jurídicos tutelados, tiene otras aproximaciones, tiene otra propuesta y desde luego tiene otra visión que no necesariamente coincide con la del derecho disciplinario. Al respecto, entonces, me permito leer lo transcrito a continuación constituye doctrina reiterada por parte de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal. Abro comillas. En materia disciplinaria, el dolo está integrado por los elementos de conocimiento de los hechos, conocimiento de la ilicitud, de la conducta y la representación del resultado. En este ámbito, el conocimiento de las circunstancias fácticas más el conocimiento de la prohibición ya son suficientes para atribuir la conducta a título doloso. De esta cita podemos recoger la siguiente conclusión. Primero, que la accidentalidad como elemento representativo y volitivo son elementos, si se quiere, consustanciales al dolo en materia penal, pero que no conforman o que no configuran el núcleo duro de la configuración del dolo en materia disciplinaria. Con esto no estoy diciendo de que pueda haber una circunstancia en la que el dolo en materia disciplinaria también tenga un carácter o un elemento representativo y volitivo, pero no hacen parte de ninguna manera y no puede entenderse como requisito de su esencia y existencia. Y aquí queda comprobada entonces que la situación del dolo en derecho disciplinario es distinta respecto a la del derecho penal. Para cerrar mi intervención, a mí me gustaría hacer tres reflexiones en tres sentidos distintos. El primero es que a pesar de que evidentemente el derecho disciplinario tiene su nacimiento a partir del derecho administrativo y del derecho penal, ha procurado generarse unas instituciones que le sean propias. Y esto ha estado argumentado o fundamentado en el hecho de que el derecho disciplinario necesita responder a una dinámica que le es propia, a unos fines que le sean propios y a unos propósitos que son distintos al de sus áreas del derecho auxiliares. Estoy pensando en el derecho administrativo sancionador y en el derecho penal. Como segundo elemento, se necesita definir dogmáticamente el dolo. Esa es una solución con la que yo estaría de acuerdo, pero de ninguna manera pienso que es aquella que ha establecido el Código General Disciplinario en su artículo 28. Entre otras cosas porque el requisito que se exige para el cumplimiento del dolo en este nuevo código es el de conocimiento actual o real del hecho. Y esto pone una circunstancia aún más gravosa para el operador disciplinario para endilgarle el dolo al funcionario que haya cometido a título de este elemento de la conducta. De no comprobarse el conocimiento actual o real, lo que va a pasar es que degenerará en culpa. Es una situación que yo noto que es problemática en el sentido de que se le va a exigir mucho más a un funcionario público para la configuración del dolo que se le exige en particular desde la perspectiva del artículo 22 de la ley penal. Es una situación que considero problemática. Por tanto, sí debe definirse dogmáticamente el dolo positivamente, pero no creo que la solución que presenta el artículo 28 sea la correcta. Y como tercer elemento, y con esto aspiro a cerrar mi intervención, es que esta intervención debe entenderse como un voto de confianza a la autonomía, independencia funcional, orgánica, institucional, jurídicamente hablando, del derecho disciplinario. Hemos llegado al punto en que el derecho disciplinario ya reclama su independencia, entre otras cosas porque ha logrado fundar instituciones jurídicas propias, ha logrado reivindicar su importancia y creo que a partir de la construcción de unos conceptos jurídicos que correspondan a su misma línea, que correspondan a su visión, va a ser mucho más esplendoroso el desarrollo de esta área del derecho.
De antemano, muchas gracias por la atención que me han dispensado y agradezco nuevamente a los directores del Colegio de Abogados en Derecho Disciplinario de Colombia por haberme permitido disertar acerca de estos temas. Estaré totalmente abierto al periodo de